Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador le gana una batalla a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han demostrado a lo largo de su estructura que están enfocados en acabar, en destruir los proyectos que el gobierno de la Cuarta Transformación están haciendo en favor del pueblo. Vaqueras y vaqueros de la Riata, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a este su canal en donde siempre hablamos con la verdad y en donde usted se enterará de todos los acontecimientos de una manera clara, de una manera amena y sin rodeos. Yo soy Crescencio García y les pido que me regalen un like, se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones. Déjenme les cuento. Ya se relamían los bigotes los de la oposición, los chayoteros y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habían votado en contra del proyecto de protección del presidente López Obrador a las obras nacionales. Y es que la verdad parece ser que día con día sacan las uñas estos ministros, como que, bueno, cada vez reflejan y revelan más a favor de quién están inclinando la justicia. Y es que acaba de pasar algo que de verdad en una primera instancia, en un primer momento, nos dejó a todos estupefactos, nos dejó a todos enojados y sacados de onda, porque resulta ser que los ministros invalidaron el decreto que el presidente López Obrador había lanzado en el 2021 para proteger las obras. Invalida Corte decretazo de AMLO para agilizar obras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del acuerdo presidencial de 2021 que clasificó como de seguridad nacional las obras del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Este decreto lo saca el presidente porque se estaban viniendo una lluvia de amparos contra el tren, una lluvia de amparos contra el aeropuerto Felipe Ángeles, una lluvia de amparos contra el corredor interoceánico, etcétera. Todas las obras, la iniciativa la privada y los neoliberales encabezados por Claudia X González habían estado emitiendo amparos y habían estado tratando de detener todas y cada una de las obras del presidente. Por esa razón, el presidente emitió ese decreto en ese año. ¿Y qué es lo que sucedió? La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de declarar la invalidez del acuerdo presidencial de noviembre de 2021 que clasificó como de seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno y ordenó agilizar los trámites para ejecutarlas. Es decir, el presidente blindó todas estas obras, pero ahora la Suprema Corte de Justicia dice no va y lo declaró no procedente. En votaciones diferenciadas, el Pleno de la Corte declaró fundada una controversia constitucional del Instituto Nacional de Acceso a la Información, o sea, el INAI, contra el acuerdo del Ejecutivo que impuso a todas las dependencias la obligación de emitir en 1 o más de 5 días hábiles permisos provisionales para 12 meses para toda clase de obras que sean designadas como prioritarias o estratégicas. Ojo, aquí quien mueve este asunto y quien había promovido este juicio en ese tiempo fue el INAI, cuando entonces tenía personalidad jurídica. Ojo, este dato es bien importante. 8 ministros votaron para invalidar el artículo primero del acuerdo que declara interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura en múltiples sectores. El resto del acuerdo, que es el que ordena agilizar los permisos, también fue declarado inválido, pero por 6 votos en contra, 6 votos contra 5, y ya que los ministros Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán afirmaron que ese tema no afecta a las atribuciones del INAI. Aún así, los 6 votos fueron suficientes para invalidar, porque la Corte resolvió previamente también por 6 contra 5 que el acuerdo fue un acto administrativo del Ejecutivo y no una norma general cuya unidad requiere 8 votos. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cuál es el argumento con el que están
tanto la prensa chayotera y los neoliberales tratando de engañar a la gente que el presidente quería con ese blindaje proteger las obras para ocultar los gastos, para ocultar las cuentas, cuando a todas luces no es así. El presidente ha tenido bien claro que las obras son de beneficio para el pueblo, y la única manera de protegerlas, de hacer que estas obras salgan adelante, es precisamente declarándolas obras de seguridad nacional, de manera tal que fueran intocables. Pero bueno, este juicio fue promovido en su momento por el INAI, que, como decía, en ese tiempo tenía personalidad jurídica. Los fregadazos en la corte se pusieron al rojo vivo, y la verdad, uno de los ministros, Lainez Potisek, de verdad, se pasó de rosca, ¿verdad? Se pasó de todo y la verdad sí fue agresivo y fue hasta cierto punto majadero contra las ministras, que estaban de alguna manera defendiendo que el blindaje del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estas obras siguiera manifestándose. Vamos escuchando lo que este ministro, o la manera en que este ministro trató, por así decirlo, a las dos ministras. Y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy difícil o muy ingenuo en todo sentido. Yo no sé si fue el objetivo, ni si eso se buscó, pero la consecuencia sí es esa. No más faltaba que hubiera dicho, y por lo tanto se reserva y se pueden hacer adjudicaciones directas. Fíjense, las trató de ingenuas a las ministras, que estaban de alguna manera como tratando de defender el proyecto del presidente López Obrador. Pero bueno, pues no se quedaron calladas, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora cómo una de las ministras también le responde, y se ve que se enoja, ¿verdad? Entonces le contestó de la siguiente manera. Vamos escuchando. No somos ingenuos. Consideramos, bueno, por lo menos yo consideré, basándome en el artículo 6 constitucional, que las resoluciones del organismo garante son vinculativas, es decir, del INAI, definitivas, a los inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico, esto viene en la exposición de motivo de la... Esta es la manera como la ministra le dijo: espérame, carnal, no somos ingenuos, tengo aquí los artículos de la Constitución que me permiten o que me posibilitan argumentar esto. El caso es que después de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba y declara inválido el decreto del presidente, entonces pues vino la fiesta, vino la algarabía de todos ellos, ya andaban que ahora sí nos lo echamos a plato. Pero ¿saben una cosa? Tenemos un presidente que es un maestro en el arte del ajedrez, es un maestro en el arte de la estrategia, y inmediatamente, todavía ni se les borraba la sonrisa, cuando el presidente de manera inmediata, de manera automática, sacó un siguiente decreto que le permite continuar y que de alguna manera resucita lo que estos señores ya habían acabado. AMLO reta a la Corte, publica nuevo decreto que declara obras del gobierno como seguridad nacional. En el nuevo decreto AMLO establece que las obras de seguridad nacional incluyen la construcción y funcionamiento del Tren Maya, así como 3 aeropuertos. Luego de que este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto de 2021 en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador establecía las obras de gobierno como de seguridad nacional, el Ejecutivo lanzó un nuevo acuerdo en el mismo sentido. En este nuevo decreto, publicado ayer mismo en el Diario Oficial de la Federación, y que, dicho sea de paso, entra en función el día de hoy, el presidente López Obrador estableció que como obras de seguridad nacional, la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructuras, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración del Tren Maya y de otras obras.
Se trata del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Chetumal y Tulum, Quintana Roo, y el de Palenque, Chiapas. Todos esos entran en la protección de este nuevo decreto. Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios de bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transporte, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipos tanto del Tren Maya como del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, Chetumal, Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerada de este decreto, indica el artículo. El decreto señala que la seguridad nacional implica la gestión del bienestar colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas y el establecimiento de las condiciones de justicia, paz y seguridad que propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible para la nación. ¡Tómala, papá! Si pensaban que el presidente se iba a quedar con la cabeza agachada diciendo, ¡ay, pues una más! El presidente es lo que tiene. Nunca se ha quedado quieto, y cuando esos señores han actuado definitivamente en contra de cada uno de los proyectos que el presidente tiene y que está desarrollando en beneficio del pueblo, ha salido adelante y ha sabido contrarrestar. Y saben una cosa, ahora no pueden hacer absolutamente nada porque el que promovió en aquel entonces la denuncia contra el decreto que había hecho el presidente fue el INAI, y hoy el INAI no tiene personalidad jurídica. Hoy ni siquiera está funcionando como debe funcionar, o como funcionaba por lo menos en aquel entonces, y entonces ahora no pueden hacer nada. A lo mejor dentro de un tiempecillo van a poner algún otro amparo, pero entonces el presidente vuelve a sacar otro decreto, que vuelve la Suprema Corte de Justicia a declarar nulo, el presidente se saca otro, y consideramos que de alguna manera así va a ser el resto del sexenio. Pero lo interesante en esto es que el proyecto, mientras se averigua si son peras o son manzanas, no se detiene la obra, y eso es lo más importante. Y bueno, como decía, el único que puede impugnarlo es el INAI, y no existe porque el presidente en su momento dijo que el INAI nunca fue una institución de transparencia, sino simple y sencillamente era usado para tapar las porquerías y los robos y las tranzas que los que estaban en el gobierno hacían en ese entonces, y maquillaban las cifras para darle a conocer a la gente otra realidad. Pero ahora, con ese decreto, se protege nuevamente todas estas obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenemos la certeza de que seguirán adelante, y que antes del sexenio todo el compromiso del presidente con respecto a estas obras estará concluido. Vaqueras y vaqueros de la Riata, les agradezco infinitamente el favor de su atención. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan los contenidos que estaremos preparando para cada uno de ustedes. Háganme saber sus opiniones aquí en la caja y compartan este contenido para que más personas lo conozcan. Seguiremos en comunicación en los próximos videos.